Institución de Asistencia Privada presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y me da muchísimo gusto poder platicar ahora de soluciones. En el programa anterior, si ustedes checan en nuestro canal de YouTube de videos Anunciación Espacio FPA, verán una entrevista con Fundación Casa de Santa Hipólita. Sus representantes vinieron, nos platicaron de la situación que viven los niños en albergues, en casas hogar. Son cientos, miles de niños en México que viven en esa situación, lejos del ámbito familiar, separados de sus padres por distintas circunstancias. Yo les preguntaba mucho sobre el tema de la prevención y parece que la prevención en estos casos ya es a largo plazo, cuando se propone que los niños estudien, se les beca, se les instalan bibliotecas, entonces se espera que cuando ellos decidan ya por su vida, ya en la edad adulta, tendrán matrimonios unidos, familias felices, pero ¿cómo prevenir que los niños se separen de los padres? Hay un libro precioso que se llama Tejido Social, lo escribe el padre Jorge Atilano, sacerdote jesuita, hace toda una investigación tal cual como jesuita, un diagnóstico de comunidades urbanas en situaciones de riesgo, en situaciones complicadas, de violencia, de mucha deshonestidad, de mucho materialismo, de afán de poder, de dinero, de placer y con mucho descuido del interior del corazón humano. Entonces, en estos espacios urbanos tan complicados que se dan en las grandes ciudades como en la Ciudad de México y en otros lugares como la frontera de México con Estados Unidos, pues ya se hizo un diagnóstico. ¿Cómo es que se fue dando el tejido social de una forma tan caótica? Y cómo es que de estos ambientes surge la fragmentación familiar y luego cómo curar, cuál es el programa que se propone. Así que te doy la bienvenida, padre Jorge Atilano González. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tere? Buenos días, gracias por la invitación a Anunciación TV. Con mucho gusto venimos a compartir lo que esta investigación nos ha dejado de aprendizajes. Ahora que tenemos este libro, qué interesante, que se llama de verdad, Reconstrucción del Tejido Social, una apuesta por la paz, que lo coordinamos dos jesuitas, el padre Gabriel Mendoza y un servidor. Entonces, con mucho gusto podemos compartir lo que aquí adquirimos de aprendizajes en estas entrevistas. ¿Quién lo edita? Mira, esa edición se hace entre el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, entre la Universidad Iberoamericana de Puebla, la Fundación Loyola, CRS y la provincia mexicana de la Compañía de Jesús. Ya, acá tenemos en la contraportada, Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, Jesuitas por la Paz, Centro Pro Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. La verdad nos hará libres, es el lema de la Universidad Iberoamericana de Puebla, que también participa, Fundación Loyola y Catholic Relief Services. ¿Esta organización? Es de la Iglesia Católica de Estados Unidos, que son los obispos que tanto la Fundación como CRS son los que nos han ayudado para el financiamiento de la elaboración de estos diagnósticos. Ya, y estamos hablando de 244 páginas. 44 páginas, sí. ¿En qué espacios urbanos complicados hicieron este diagnóstico? Este diagnóstico surge porque como jesuitas tenemos el interés de hacer un programa que responda a la actual situación de violencia y delincuencia del país. Esto a propósito de analizar la realidad, ver la situación que se está viviendo, y como jesuitas en la misión que tenemos de fe y justicia, vimos conveniente iniciar un programa de esta naturaleza. Entonces abarcamos lugares donde estamos los jesuitas y también lugares donde vemos condiciones de hacer algunos programas que sean modelos para poder sacar aprendizajes y replicarlo en otros lugares, y también elegimos lugares que nos sugirieron o nos pidieron apoyo de parte de la Pastoral Social del Episcopado Mexicano. Los lugares donde hicimos el diagnóstico son en Monterrey, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, en Parras, Coahuila, en Torreón, en Guadalajara, en Michoacán, en Tancítaro, tanto el pueblo
la cabecera municipal, como 2 comunidades campesinas, en Chalco, en Tabasco, comunidades de Chiapas, en Guerrero, y son 14 los lugares donde hicimos un diagnóstico con entrevistas a hombres y mujeres y a jóvenes y adultos para ver del año 90 al 2015 qué pasó en sus barrios que llevó a deteriorar los vínculos familiares, barriales o institucionales, que llegó a transformar los referentes de identidad y a transformar las habilidades para ponerse de acuerdo. De eso trata la investigación que hicimos. Qué interesante, Álvaro, qué buen trabajo, porque nos cuentas la historia de 1990 a 2015, que es la época donde surgen cambios abruptos en la forma de relaciones humanas a nivel familia, comunidad, etcétera, ¿no? Y las preferencias del ser humano, que antes eran, el ser humano amaba al ser humano, pero después el ser humano empezó a dejarse de amar a sí mismo y empezó a amar las cosas. Sí. Y empieza a haber ahí una fractura, una desintegración humana. Sí, ¿por qué el año de 1990? ¿Por qué abarcar ese periodo? Porque nosotros vemos que en el 90 empezaron los cambios, se aceleraron los cambios generacionales. En el 90 nuestros padres tuvieron la idea de que era necesario modernizarse y empezó todo un proceso de transformación, de la modernización en la educación, la modernización en lo político, la modernización en el modo de vestir, en el modo de pensar, y yo creo que esto favorecido por las políticas de modernización que empiezan en el país desde Miguel de la Madrid y luego con Carlos Salinas de Gortari. Ahí empieza un cambio en el modo de pensar y por eso tomamos ese año para ver la aplicación de estas modernizaciones, qué efectos tuvieron en la familia, en los barrios, en las relaciones institucionales y cómo se deterioró el tejido social para ver por dónde habría que hacer un proceso de reconstrucción. Y es una generación completa, 25 años. Sí, 25 años, sí. Y a ver, cuéntanos el diagnóstico, ¿cómo lo platicas? Mira, lo que hicimos fue, ya seleccionados los lugares, lo que hicimos fue visitar cada lugar. Estuvimos, en algunos lugares estuvimos 8 días, en otros estuvimos 15 días, y lo que se hizo fue entrevistas con jóvenes, hombres y mujeres, entrevistas con adultos, también hombres y mujeres, y se le aplicó una serie de preguntas acerca de estos 3 temas. Cómo eran los vínculos en el 90, cómo son en el 2015 y qué pasó en la transformación. Cuáles eran los referentes de identidad en el 90, los referentes de identidad ahora, tanto en los nietos, los padres y los abuelos, y a qué atribuyen la transformación. Y después, cómo eran las habilidades para ponerse de acuerdo, y antes y ahora, y qué cambios ellos ven en la manera de pensar que afectó en la capacidad de ponernos de acuerdo. Fue la manera que lo hicimos. Y esto se hace gracias a un equipo de jóvenes que los preparamos, ellos se preparan y van y aplican las entrevistas allá en estos lugares. Y las entrevistas son dialogadas, no son de sí, no, de 0 al 10. Grupales. Fueron entrevistas grupales entre 6 y 12 personas. Entonces también eso le dio una profundidad, porque en un grupo comparten y se va profundizando en el tema. Entonces lo que dice uno completa lo que dijo el otro y se va llegando a una conclusión que enriquece mucho el análisis después. Es como hicimos el diagnóstico. Bueno, fueron 6 meses de viajar por el país y a partir de agosto empezamos a hacer ya la sistematización de la investigación de agosto a diciembre del año pasado. ¿Y este libro está recién nacido? Este libro tiene 15 días que nos lo entregaron y ahora lo estamos presentando. Fue la presentación en la Universidad, en la Iberoamericana de Torreón, en el Centro PRO, mañana en Monterrey, la otra semana en Guadalajara, después en Puebla, y así vamos a estar recorriendo universidades e instituciones que les interese para hacer la presentación del libro.
Bueno, yo creo que nos interesa que esto llegue a todos los presidentes municipales de todo el país, ¿no? Sí, que llegue a todos los académicos, a los investigadores, a los defensores de derechos humanos, a los antropólogos, filósofos, politólogos, sociólogos, a todo mundo que tenga que ver con pues la reconstrucción del tejido social en México, ¿verdad? Vamos después de un corte a pedirte que nos platiques las respuestas de a las tres preguntas, ¿no? Y si estas comunidades en situaciones complejas coinciden en las respuestas. Vamos y volvemos. Bueno, al fin tenemos una solución, así ya, trazada. El problema, ¿dónde nació la ruptura familiar? ¿Dónde nació tanta pobreza en México, tantos males sociales, tanta mafia organizada, deshonestidad, corrupción? ¿Qué fue lo que pasó? Y ¿qué vamos a hacer? Un programa completo. A ver, vamos con las tres preguntas que hicieron, las tres respuestas que dieron, las conclusiones que ustedes sacaron en lo general, ¿no? Sí. Primera pregunta fue sobre los vínculos. Sobre los vínculos. O sea, ¿qué pasó en la familia, en las relaciones barriales, que se transformaron los modos de relacionarse? Y lo que vimos, nosotros vemos esto como un sistema. Entonces nosotros lo que identificamos es que lo primero que pasó fue que se perdieron las narrativas con una dimensión comunitaria. O sea, que las historias de logros familiares, las historias de los esfuerzos de los padres por tener la casa o por construir la familia, o cómo se enamoraron el papá y la mamá, cómo se enamoró el papá y la mamá, conocieron, o las historias de dónde venían, a lo que llegaron, cómo eran los abuelos, las tradiciones que tenían. Esas narrativas se perdieron y porque empezó a generarse historias de fracaso y de terror. O sea, las noticias han impactado mucho en los temas de conversación en la familia. Entonces, mucho se habla
del fracaso y del terror, de lo que no se puede, de lo mal que estamos, de lo difícil que está la vida, y las historias de logros, de grandezas, esas se han hecho a un lado. Entonces va marcando la imagen en el hijo de lo que se trata es de esforzarse para obtener el bienestar, porque si no te lo van a arrebatar otros. Y las historias de terror, de la violencia que hay en México, de, no sé, de un asalto, eso se propaga muchísimo en el ambiente de la familia, las relaciones vecinales, que lo que hace es generar la inmovilidad. A ver, entonces la familia en 1990 todavía hablaba de las historias familiares. Ajá, sí, eso sí, les sí. daba identidad. Sí. Y les hacía sentir vínculo espiritual con sus antepasados incluso. Ajá. Y con sus congéneres, con sus pares, sus primos, sus hermanos, ¿no? Sí. Que venían de una misma ascendencia, sí. Una misma historia familiar. Después la gente comenzó a hablar de lo público, de lo político, de lo que está fuera del centro de la familia. Hablaban de lo otro, pero no de sí mismos, no de la familia. Sí. No de lo que le pasa al papá, la mamá, al abuelo, de lo que vive el hijo, el primo, el hermano, sino que empezaron a hablar de las noticias, de los noticieros, digamos. Y entonces fueron perdiendo el vínculo íntimo. Porque entonces ya su vinculación era impersonal, porque hablan de terceras cosas que nada tienen que ver con sus propias cosas. Eso es un elemento que encontramos. El otro elemento es que la vida se ha hecho más cara y eso ha obligado a que cada vez más integrantes de la familia tengan que salir a trabajar. Entonces, con la salida al trabajo con mayor horas del padre o la salida al trabajo de la mamá o del hijo mayor, también perdió el espacio de encuentro donde podían compartir la vida personal, los tiempos para comer o los tiempos para descansar juntos se fueron disminuyendo. Y eso, decimos, bueno, ¿eso qué efecto tiene a nivel social o a nivel político? Pero eso hizo que no se transmitieran las historias donde daban un sistema de valores a los hijos. Se perdió el hogar. Se fue perdiendo. Entonces se quiso compensar esa pérdida de espacio, de comunicación, de cariño, con la capacidad de acceder al bienestar o al consumo. Entonces, el sentimiento de culpa del papá de que descuidó al hijo, o la mamá que descuidó al hijo, les resulta un sentimiento de culpa que lo tratan de compensar con las cosas. Es decir, mira, no he estado estos días, pero te traje esto. No hemos podido platicar, pero mira, vamos al cine, o ¿por qué no vamos a comer? Entonces, eso ha propiciado que se vaya perdiendo la calidad de la comunicación y a la larga la pérdida de ciertos valores comunitarios o familiares que son fundamentales para el respeto al otro y para la buena convivencia en el entorno donde estoy. Eso en cuanto a los vínculos. En cuanto a los vínculos. Ahora vamos con la identidad. Los referentes de identidad. En cuanto a los referentes de identidad, nosotros vemos que para los abuelos la referencia estaba en las autoridades. O sea, para los abuelos eran importantes las autoridades, tanto de la iglesia como del partido político, como del gobernante en turno. Había una referencia hacia la familia, era muy importante la familia. El apellido, el abolengo, la historia familiar. La historia familiar, eso era muy importante también como referente, y el esfuerzo en el trabajo. Vemos como esos tres grandes referentes, que después para los padres le van dando el acento más en el trabajo. En el trabajo va viendo la referencia a familia, pero está más fuerte hacia el trabajo, y el trabajo para que los hijos no sufran lo que ellos sufrieron. Es la historia, ¿verdad? Yo quiero que mi hijo no sufra lo que yo sufrí. Y con eso, a la larga, fue restando tiempo de convivencia, pero además y posibilidades complejo, de valores. ¿Sí? Complejo, porque si tu papá te dice, quiero que seas todo menos lo que yo fui, Ajá. ¿no? Entonces, está negando su identidad, su está historia. negándose su identidad y su precio, su valor como ser humano,
y crea un complejo en los hijos y un menosprecio de los hijos a los padres, ¿no? Sí, sí, Es sí. que no quiero que seas como yo, entonces ¿como quién, no? ¿O Sí. qué? Entonces, bueno, se pierde la identidad porque entonces ya no hay esas historias familiares, respeto a la autoridad, no hay, a lo mejor también la línea que se iba siguiendo antes de que si el abuelo era abogado, el hijo era abogado, el nieto era abogado y eso ya no es. Sí. O que si era albañil, 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 o campesino, 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 se empiezan a diversificar las actividades. Sí, otros vemos que lo que se transforma son los referentes de identidad y que el hijo tiene derecho a ser un profesionista distinto al papá. Yo creo que eso se entiende. Sí. Pero el problema que vemos es que se desvalore la profesión de los padres o se valore desde la capacidad de generar bienestar para los hijos. Ese es el problema que vemos. Sí. Y ahora los referentes que encontramos en los jóvenes tiene que ver mucho con la familia, pero la familia que se abre también a los amigos. Eso es una cosa muy, muy positiva. La familia no solo tiene que ver con la familia sanguínea, sino con la familia electiva. Después tenemos los referentes hacia el consumo. O sea, también yo creo que hay un referente de que si se estudia o si se trabaja es para acceder al consumo y que eso si no se cuida y eso que vaya acompañado de valores puede ser también dañino porque entonces tú te valoras desde la capacidad que tengas para consumir y empiezas a valorar a los padres desde lo que ellos puedan ayudarte a tener esa capacidad de consumo. Y yo creo que eso a la larga... Y además de algunas marcas, ¿no? Porque lo que se van identificando con ciertas marcas, con ciertas firmas comerciales para ganar estatus o sí, porque no es solo consumir, sino consumir sí. de cierto estilo, de cierta manera, que te haga sentir parte de un grupo, sentirte perteneciente a un grupo o a una sociedad. Cosa sí. que se vivía en nuestros tiempos también en la adolescencia, cuando uno empieza a imitar a la vecina, a la compañera de la escuela, pero es como una etapa adolescente. Sí. Pero después ya uno se va pues reafirmando, conociendo a sí mismo, encontrando su propio estilo y ya no copia, ya no imita, ya no. Sí. Pero esta tendencia de identificarse con las firmas, las marcas, se prolonga y prolonga y prolonga y ya tienen su identidad puesta en esas firmas. Ya sí. no en el apellido ni en la historia familiar. Sí, o las historias de logros familiares o de valores familiares. También eso se va perdiendo. Y el tercer elemento son los acuerdos, que a nosotros nos llamó la atención que en los 14 lugares que diagnosticamos, en todos la organización barrial pequeña o grande que había en el 90 se fue deteriorando. Y ahora en los 14 lugares disminuyó la organización comunitaria. O sea, lo que en colonias donde los vecinos se organizaban para celebrar las posadas, o se organizaban para celebrar la Virgen de Guadalupe, o para ponerse de acuerdo en atender alguna necesidad de la comunidad, eso se fue perdiendo. ¿Y ellos lo organizaban o era un líder social como el cura o como el presidente municipal o como...? Lo barrial yo creo que era más una organización más independiente. De familias, eran familias el líder vecinal que se juntaba con otros vecinos y se unían para pintar, no sé, las fachadas de las casas o para mejorar el agua o para hacer la fiesta del barrio, celebrar el aniversario. Esa organización que es muy importante para fomentar la convivencia y para que los hijos vean testimonios de que la convivencia no solo es al interior de la casa, sino también en el entorno barrial, yo creo que eso se fue también perdiendo. Y lo que quedó de organización en los barrios, pequeños comités, son de los partidos políticos. Sí, también nosotros analizamos. Una de las preguntas era qué es lo que más divide las relaciones vecinales y uno de los factores de división eran los partidos políticos, la mala aplicación de los programas de gobierno y la aparición de nuevos grupos religiosos que también van fragmentando más a la comunidad. Y de lo que más unía a la comunidad, ellos veían acciones que tenían que ver con la fiesta, la
la fiesta del barrio, o la fiesta patronal, o la fiesta familiar, que se comparte con otros, se veía como un elemento clave para generar cohesión social. Y que se fue perdiendo con y el eso tiempo. se fue perdiendo. Sí. Vaya, entonces se fue perdiendo el aprecio por los papás. Los mismos papás fomentaron el menosprecio hacia ellos, ¿no? De parte de sus hijos. Se fue perdiendo el sentido de familia, el calor de hogar, el trabajo se fue volviendo importante, el dinero se fue volviendo importante, excesivamente importante. Sí. No hay equilibrio entre el tiempo de familia y tiempo de trabajo, sino que se ama el trabajo porque se ama el dinero, ni siquiera para el servicio, sino para ganar dinero. Para comprar marcas, y entonces se identifican con las marcas. Se pierde ese sentido comunitario, claro, si no hay tiempo de ir a comer a casa, menos de organizarse para hacer la fiesta patronal, ¿no? Y al no haber estas fiestas comunitarias que eran tradición en los barrios de México y en todo el mundo, ¿no? Siempre ha sido parte de la vida de todas las comunidades humanas. Se pierde eso y hay un individualismo tremendo, ¿no? Y claro, estando gente tan desolada, es fácil cualquier cosa, de cualquier propuesta que le haga sentirse perteneciente a, ¿no? Sí. Vamos a un corte y vamos con la solución. Entendemos el problema y ahora vamos con la solución. Gracias a los jesuitas y que está con nosotros el padre Jorge Atilano González. Volvemos. Reconstrucción del tejido social, una apuesta por la paz. Vamos con la solución. ¿Nos platicas? Bueno, el libro lo que hace es, después de ubicar qué pasó entre el 90 y el 2015 en 14 regiones del país, del mundo indígena, campesino, de urbana marginada, del urbano y lo semiurbano, lo que hicimos fue ubicar los factores determinantes del tejido social. Primero ubicamos las instituciones, o sea, ¿qué instituciones son las que definen que haya un buen tejido social o que se deteriore el tejido social? Pero luego también identificamos sistemas, o sea, que el problema que tenemos
no es unifactorial, sino que tenemos un sistema que tiene que ver con un modo de pensar, con unas prácticas, con un tipo de institución que en el conjunto van deteriorando el tejido social. Entonces lo que encontramos fue que el tejido social tiene 5 sistemas que lo determinan. Uno tiene que ver con lo socioeconómico, o sea, el enfoque económico, el tipo de trabajo, la relación laboral, eso afecta el tejido social. Las horas del trabajo, el restar tiempo para la convivencia familiar. Ese es un sistema. El otro sistema es el sistema familiar y electivo. Las relaciones familiares y las relaciones con las personas que son tus amistades. Eso también es un elemento, porque la familia va forjando un modo de pensar y un sistema de valores, que cuando se deteriora la familia, también se deterioran el perfil, el valor, la cosmovisión de la persona. El tercero es la educación. O sea, se ha entendido la educación como una educación para la competencia que te hace ver al otro como rival. Entonces se trata de competir porque los que salen con mejor promedio son los que pueden acceder a la universidad. Y eso a la larga fractura más las relaciones grupales. Es el sistema cultural y educativo. El cuarto tiene que ver con el sistema político-jurídico. O sea, la representación política dada en una sola persona, a la larga también fractura el tejido social porque no genera los consensos. Para que conserves tú cierta armonía, necesitas consensar. No radicalizar tus posturas. No radicalizar, ni imponer, ni decidir por ti mismo, sino es necesario escuchar, dialogar y consensar qué es lo mejor para la comunidad, no lo mejor para ti. Entonces, ese es otro, el cuarto factor. Y el último es el tema del sentido. O sea, las significaciones comunes de sentido, que es el quinto elemento que lo vemos clave para articular los otros 4. Desde este análisis ubicamos nosotros 5 componentes para un programa de reconstrucción del tejido social que se puede aplicar tanto en el ambiente indígena, campesino, la ciudad o lo semiurbano. Y en esa propuesta tenemos 5 elementos. La primera es el trabajo por la reconciliación familiar. O sea, se necesitan hacer procesos que favorezcan la comunicación al interior de la familia, que ayuden al diálogo intergeneracional. El segundo elemento... ¿Y ahí quién tendría que ver para introyectar esa propuesta o esa iniciativa, estrategias, métodos? La escuela, por ejemplo, es que mandar tareas a casa a los niños con alguna estrategia para... Es que en el primer sistema ubicamos a la familia, en el segundo ubicamos a la escuela, que le llamamos educación para el buen convivir. En el tercero tenemos lo político, que le llamamos los gobiernos comunitarios, que su práctica cuide la cohesión social. El cuarto sería una economía social y solidaria, y el quinto, una espiritualidad ecocomunitaria, una espiritualidad que nos vincule con la tierra y con la comunidad. Son los 5 elementos. Entonces, como ves, esto implica la participación de 5 instituciones, lo que sería la familia, la escuela, el gobierno local, que es donde estamos trabajando para la aplicación de este programa, el sector productivo o de comerciantes y lo religioso. Completísimo. Son 5 actores que se ponen de acuerdo para hacer un proceso de reconstrucción del tejido social. Y todos conscientes de que están participando en ese proceso de reconstrucción social. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado? Que cuando explicamos cómo se deterioró el tejido social y cómo hacer un proceso de reconstrucción, estas 5 instituciones se ven reflejadas en esta propuesta y ven que tienen una función que cumplir, que como escuela tienen un papel importante que hacer, que como familia, que como gobierno local, o como sector económico, o como sector religioso. Y eso hace que sea una propuesta incluyente, que ven rumbo a la misión que ya tienen y por dónde podrían articularse para construir la armonía que se perdió, se fracturó, por un modo de pensar que nos hizo muy individualistas.
Ya llegaste tú a 2 comunidades a aplicar, a iniciar la Ajá. aplicación del programa, Ajá. ¿no? ¿Qué es lo primero? ¿Haberlos juntado en una reunión de trabajo a una jefa de familia, al párroco, al dueño de la tiendita de la esquina? ¿Cómo hiciste en cada barrio? Sí, esto lo hicimos con un equipo. Entonces, nosotros vemos primero 3 pasos. El primer paso es articular actores. Hay que juntar a los maestros, juntar a los párrocos, a gobierno local, a padres de familia, a comerciantes, para ponerlos a dialogar y hacer un diagnóstico común. Porque cada quien entiende de un modo lo que ha pasado en el país. Y cuando comparten sus miradas, se hace un análisis más complejo, pero más profundo, que ayuda a entender qué nos pasó. Pero el diagnóstico tú ya lo habías hecho previamente. Sí, entonces llegas, les presentas el diagnóstico. Les presentamos un diagnóstico, pero también que ellos lo actualicen en su lugar. Lo nutran desde su perspectiva. Desde su experiencia, y que ellos pues lo puedan apropiar, pero con sus categorías. Porque esto, tú presentas un diagnóstico y no te dicen, sí, así fue. No, hay que volver a profundizar para que la gente lo complemente y se elabore algo más apropiado para ellos. Y el tercer elemento es hacer un proyecto común. O sea, ya viendo que hay una problemática común, ahora vamos haciendo un proyecto común que nos haga articular en torno a una misión común, que es reconstruir el tejido social. Y te platico un caso. Ya van 2 casos, Dos ¿no? casos en Michoacán, un estado difícil. Difícil Cherán y en Tancítaro, Michoacán. En Tancítaro, este proyecto empezó después de que se dio una situación difícil en el municipio. Tancítaro es el principal productor de aguacate a nivel estatal y nacional. Se generó mucho secuestro, mucho asesinato, una situación muy compleja. Algunos dicen que de ser un municipio de 30,000 habitantes, entre todos los secuestros que hubo, entre los asesinatos y las fosas encontradas, se habla de un total de 5,000 delitos. Es una cosa espantosa. Eso hizo que la gente se movilizara, replegó el crimen organizado por medio de las autodefensas, y cuando llegó la elección para elegir al presidente municipal, los partidos políticos asumieron que ellos no querían ser factor de división en la comunidad, sino de apoyar a la pequeña unidad que se había dado. Entonces ahí se unió el PRI, el PAN y el PRD para hacer una propuesta de reconstrucción del tejido social. Y empezó un proceso articulando los partidos políticos y definiendo la estructura de gobierno y de participación ciudadana para hacer un proyecto de esta naturaleza. Entonces vino... o sea, tú hablaste con ellos, con los líderes partidistas, y se convencieron de que era necesario buscar el bien común en lugar de sus bienes particulares. Pues el contexto los convenció. Claro. De que tenían que... De la necesidad virtud, dicen, ¿no? De la necesidad surgió una virtud de unirse, y empezó un proceso para elaborar lo que se le ha llamado el Consejo Ciudadano del Buen Convivir. Entonces, es muy interesante porque estamos acostumbrados a imponer y a querer ganar. Y en este proceso se ha tratado de dialogar para construir juntos. Es decir, tienes que aprender a ceder para que ganemos todos, ¿no? Hay que aprender a ceder. Y en este caso, lo que fue la planilla le llamaron la planilla de unidad, y luego fue el gobierno de unidad. Yo noté disposición en ellos para hacer un proyecto de esta naturaleza y que después pudiera repercutir en tener una paz duradera. Y están participando los 5 actores, ya se involucraron. Primero fue familias, con el gobierno local, después ya fue todo el proceso de articulación con las parroquias, que son 3. Después, ahorita estamos trabajando con los maestros y empezando a platicar con el sector productivo, y con la idea de que se pueda hacer ya la articulación de los actores para sacar adelante este proyecto, no con sus dificultades. Hay unos modos aprendidos
que eso no se quitan de la noche a la mañana. Hay que reeducarnos para hacer una política en bien de la comunidad, hay que reeducarnos para hacer una educación en bien de la comunidad, para que la práctica familiar también ayude a generar valores necesarios para la reconstrucción del tejido social. Entonces, por ejemplo, al sector productivo le pedirías que cuide los horarios de trabajo para que sus trabajadores vayan a comer a sus casas. Por ejemplo, el sector productivo, en Tancítaro llega mucha gente de fuera, entonces necesitan hacer procesos donde se sientan incluidos, porque nosotros lo que encontramos fue que cuando una persona se desvincula del lugar donde vive, con mayor facilidad puede hacerle daño al otro. En cambio, cuando se siente parte de la familia, parte del barrio, parte de la comunidad, se genera más respeto hacia el entorno. Entonces, mucha gente que llega de fuera, es necesario que lo sepa integrar, no solo económicamente, sino en el barrio, en la comunidad, para que pueda ser un factor de servicio, de unidad, de respeto para la comunidad. Entonces les pediríamos que integren a los nuevos, que se favorezca los tiempos para la convivencia familiar, que ellos trabajan con personas, que tienen historias, que tienen sentimientos, y que eso es necesario poderlo atender para que se pueda generar un proyecto que a la larga lleve al buen convivir en su localidad. ¿Y la otra comunidad también de Michoacán? Y la otra comunidad se llama Cherán. Es una comunidad que para nosotros ha sido testimonio de cómo cuando se llega a una situación de violencia que es inaceptable, en este caso se dio a través de la tala de árboles. Así como en Tancítaro fue con el tema de secuestros, asesinatos, aquí fue la tala de árboles. Nos dicen que de 35,000 hectáreas, el crimen organizado taló 25,000 hectáreas. Entonces eso le dolió mucho a la comunidad, se organiza para replegar al crimen organizado, y lo que surge ahí es un proceso de recuperación de lo propio, de lo nuestro. Entonces decir, es que nos han impuesto instituciones, cuando nosotros tenemos nuestras propias instituciones, la fogata, la asamblea, la cocina comunitaria que le dicen la parangua, la fiesta, el altar. Tenemos nuestras propias instituciones, las comisiones, los consejos. Entonces más bien vamos a recuperar lo nuestro y tener un modo de gobernarnos a partir de lo propio. Y al final el gobierno federal reconoce que Cherán se lleve la elección por medio de sus y costumbres. Eso lo logra el pueblo organizado. Nosotros entramos porque la simple estructura política no en sí misma genera y rehace el tejido social. Se necesita otro trabajo más minucioso con la familia, en la escuela, para hacer este proceso. Entonces con ellos estamos trabajando en el tema de la familia y en el tema de las escuelas principalmente, y apoyando procesos en lo económico, con los jóvenes, en la pastoral juvenil, para que se pueda hacer un trabajo integral y así tengamos un Cherán que a la larga conserve la paz y la seguridad. Y dime, ¿ustedes quiénes son? O sea, ustedes son los jesuitas, pero todo tu equipo, ¿quiénes son? Aquellos que se infiltran en la comunidad, que hablan con los distintos actores, que guardan la calma, tienen paciencia y perseveran en ir creando estos vínculos y acompañando para llegar a acuerdos. ¿Quiénes son? ¿Qué son? ¿Voluntarios? Son jóvenes con los que hemos venido trabajando desde hace años, sobre todo en temas de pastoral juvenil, y que se sintieron movidos por la realidad del país y han querido, desde su profesión, aportar a la reconstrucción del país desde estas comunidades. Entonces son jóvenes voluntarios. ¿Se han ido a vivir a esas comunidades? Que se han formado y que se han ido a vivir. Hay un equipo allá en Tancítaro de 4 jóvenes y en Cherán también de 4 jóvenes, y aquí tenemos la oficina central donde somos 6 personas. Yo les digo jóvenes, pero pues son profesionistas más bien. ¡Qué bien! Los que están ahí. Y ellos están invitados para hacer pues esa aguja que va hilvanando, ¿no? Sí. Son un equipo que va hilvanando una comunidad. Sí, ellos participaron en este diagnóstico.
y han participado en un proceso de formación para hacer un proyecto de esta naturaleza, porque no es tan sencillo. Se necesitan habilidades, primero, para comprender lo que pasa en el país de manera más integral y con una mirada también histórica, habilidades para entender la vida institucional e ir tejiendo estas relaciones, y también para aprender a hacer consensos. ¿Y qué son politólogos, antropólogos, trabajadores sociales, psicólogos sociales? ¿Qué son? Hemos buscado un perfil para cada eje de trabajo. Para gobierno comunitario son más abogados, para economía social y solidaria administradores o ingenieros, para el tema de educación pedagogos o educadores, para el tema de la reconciliación familiar psicólogos. Es lo que estamos buscando, y entre los 4 atienden el tema espiritual, con su experiencia en la formación que han tenido en la espiritualidad ignaciana. Sí, qué bonito. Sí, sí. Oye, pues te felicito, Jorge Atilano González, muchísimas gracias, de verdad. Es una joya este libro, lo vamos a leer con mucha atención, vamos a darle difusión y cuente con nosotros para lo que sea necesario. Sí, queremos que estas experiencias pues den pistas para ver como país por dónde hacer este proceso que tanto necesita México de reconstruir el tejido social, y es un aporte también para afinar más nuestros diagnósticos. Yo creo que si a veces hay políticas de seguridad fallidas, es porque ha habido diagnósticos fallidos, mal imparciales, mal hechos. Que se hacen para respuestas con opción múltiple y eso no funciona. Y aquí son entrevistas grupales. Y que se necesitan, hay diálogo. Para atender el problema de la seguridad en México se necesitan proyectos a largo plazo. Sí. Y cuando el gobierno tiene un proyecto, quiere proyectos de 3 años o 6 años, entonces quiere respuestas más mediáticas, y eso a la larga no te resuelven un problema. Te pueden resolver una coyuntura, pero no las causas culturales y estructurales de la violencia en México. Sería muy bueno. Y con esto queremos aportar eso. Muy bien. Que los medios de comunicación, los noticieros, los periódicos, ¿no? Han aportado tantos elementos para la destrucción de la familia, no porque el periodista quiera dar esa basura a manera de noticias, sino porque suceden las cosas y hay que denunciarlas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ¿qué elemento agregarías al periodismo para que pudiéramos nosotros, al mismo tiempo que denunciar, no perder de vista la necesidad de invitar a la familia, la que ve ese noticiero, a que se reúna en familia, se tome un café, parta un pastel, vayan a una peregrinación, hagan fiesta, no sé? Sí, o sea que yo creo que el periodismo tiene la misión y se siente convencido de transmitir lo que sucede en el país, pero yo creo que sí ayudaría mucho que hubiera una comprensión, una mejor comprensión de lo que nos está pasando en México. Yo creo que el narcotráfico o el crimen organizado solo es el chivo expiatorio de un problema más grave en el país. Y o sea, el problema no está ahí, el problema es más profundo, es un modo de pensar que se impuso en México, un modo de organizarnos socialmente, que es lo que ha generado toda esta fragmentación del tejido social, donde el crimen organizado o el narcotráfico solo es un síntoma, pero la raíz está más profunda. Es un modo de organizarnos socialmente, y que es lo que es necesario comprender para que si queremos denunciar o si queremos analizar, vayamos más allá de lo que está pasando. Y eso implica dejar aprendizajes que nos dio a veces la misma universidad para tener unos nuevos modos de pensar y unas nuevas categorías para comprender el problema. ¿Y propondrías, por ejemplo, contar historias de amor, historias de familia, historias de vínculo, de identidad, de acuerdos? Yo creo que si queremos desmovilizar a México, sigamos transmitiendo noticias de terror y de violencia. Y si queremos que México se movilice para construir la paz, transmitamos historias de esperanza, donde la comunidad se está organizando para reconstruir la paz, como el caso de Cherán, como el caso en Chiapas. Hay muchas comunidades que están organizándose, recuperando lo propio para reconstruir la familia, el gobierno, la escuela, la comunidad. Entonces yo creo que ahí yo creo y que está la invitación
Como lo hace muy bien, por cierto, el Centro Pro Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, ¿no? A través de Serapaz también, ¿no? Estos canales que son afines al nuestro y que están dando pues noticias de bien. Esperanzadoras. Esperanzadoras. Pues muchas gracias, un abrazo a todo tu equipo, Dios los bendiga siempre y cuenten con nosotros. Muchas gracias, Tere, gracias por invitarnos. Gracias. Y saludos especial a los equipos de Cherán que ya están dando su tiempo para poder contribuir a la construcción de la paz en México, y un agradecimiento a su esfuerzo y la comprensión de sus familias. Gracias, muchas gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos. País, desde Miguel de la Madrid y luego con Carlos Salinas de Gortari. Ahí empieza un cambio en el modo de pensar, y por eso tomamos ese año para ver la aplicación de estas modernizaciones, qué efectos tuvieron en la familia, en los barrios, en las relaciones institucionales, y cómo se deterioró el tejido social, para ver por dónde habría que hacer un proceso de reconstrucción. Y es una generación completa, 25 años. Sí, 25 años, sí. Y a ver, cuéntanos el diagnóstico, ¿cómo lo platicas? Mira, lo que hicimos fue, ya seleccionados los lugares, lo que hicimos fue visitar cada lugar. Estuvimos, en algunos lugares estuvimos 8 días, en otros estuvimos 15 días, y lo que se hizo fue entrevistas con jóvenes, hombres y mujeres, entrevistas con adultos, también hombres y mujeres, y se le aplicó una serie de preguntas acerca de estos 3 temas. ¿Cómo eran los vínculos en el 90? ¿Cómo son en el 2015? ¿Y qué pasó en la transformación? ¿Cuáles eran los referentes de identidad en el 90? Los referentes de identidad ahora, tanto en los nietos, los padres y los abuelos, y a qué atribuyen la transformación. Y después, cómo eran las habilidades para ponerse de acuerdo, y antes y ahora, y qué cambios ellos ven en la manera de pensar que afectó en la capacidad de ponernos de acuerdo. Fue la manera que lo hicimos, y esto se hace gracias a un equipo de jóvenes que los preparamos. Live Services. ¿Esta organización? Es de la Iglesia Católica de Estados Unidos, que son los obispos que tanto la Fundación como CRS son los que nos han ayudado para el financiamiento de la elaboración de estos diagnósticos. Ya, y estamos hablando de 244 páginas. 44 páginas, sí. ¿En qué espacios urbanos complicados hicieron este diagnóstico? Este diagnóstico surge porque como jesuitas tenemos el interés de hacer un programa que responda a la actual situación de violencia y delincuencia del país. Esto a propósito de analizar la realidad, ver la situación que se está viviendo, y como jesuitas en la misión que tenemos de fe y justicia, vimos conveniente iniciar un programa de esta naturaleza. Entonces abarcamos lugares donde estamos los jesuitas, y también lugares donde vemos condiciones de hacer algunos programas que sean modelos para poder sacar aprendizajes y replicarlo en otros lugares, y también elegimos lugares que nos sugirieron o nos pidieron apoyo de parte de la Pastoral Social del Episcopado Mexicano. Los lugares donde hicimos el diagnóstico son en Monterrey, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, en Parras, Coahuila, en Torreón, en Guadalajara, en Michoacán, en Tancítaro, tanto el pueblo, la cabecera municipal, como 2 comunidades campesinas, en Chalco, en Tabasco, comunidades de Chiapas, en Guerrero, y son 14 los lugares donde hicimos un diagnóstico con entrevistas a hombres y mujeres y a jóvenes y adultos
para ver del año 90 al 2015 qué pasó en sus barrios que llevó a deteriorar los vínculos familiares, barriales o institucionales, que llegó a transformar los referentes de identidad y a transformar las habilidades para ponerse de acuerdo. De eso trata la investigación que hicimos. Qué interesante, Álvaro, qué buen trabajo, porque nos cuentas la historia de 1990 a 2015, que es la época donde surgen cambios abruptos en la forma de relaciones humanas a nivel familia, comunidad, etcétera, ¿no? Y las preferencias del ser humano, que antes eran, el ser humano amaba al ser humano, pero después el ser humano empezó a dejarse de amar a sí mismo y empezó a amar las cosas. Sí. Y empieza a haber ahí una fractura, una desintegración humana. Sí, ¿por qué el año de 1990? ¿Por qué abarcar ese periodo? Porque nosotros vemos que en el 90 empezaron los cambios, se aceleraron los cambios generacionales. En el 90 nuestros padres tuvieron la idea de que era necesario modernizarse y empezó todo un proceso de transformación, de la modernización en la educación, la modernización en lo político, la modernización en el modo de vestir, en el modo de pensar, y yo creo que esto favorecido por las políticas de modernización que empiezan en el... Institución de Asistencia Privada presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y me da muchísimo gusto poder platicar ahora de soluciones. En el programa anterior, si ustedes checan en nuestro canal de YouTube de videos Anunciación Espacio FPA, verán una entrevista con Fundación Casa de Santa Hipólita. Sus representantes vinieron, nos platicaron de la situación que viven los niños en albergues, en casas hogar. Son cientos, miles de niños en México que viven en esa situación, lejos del ámbito familiar, separados de sus padres por distintas circunstancias. Yo les preguntaba mucho sobre el tema de la prevención y parece que la prevención en estos casos ya es a largo plazo, cuando se propone que los niños estudien, se les beca, se les instalan bibliotecas, entonces se espera que cuando ellos decidan ya por su vida, ya en la edad adulta, tendrán matrimonios unidos, familias felices, pero ¿cómo prevenir que los niños se separen de los padres? Hay un libro precioso que se llama Tejido Social, lo escribe el padre Jorge Atilano, sacerdote jesuita, hace toda una investigación tal cual como jesuita, un diagnóstico de comunidades urbanas en situaciones de riesgo, en situaciones complicadas, de violencia, de mucha deshonestidad, de mucho materialismo, de afán de poder, de dinero, de placer y con mucho descuido del interior del corazón humano. Entonces, en estos espacios urbanos tan complicados que se dan en las grandes ciudades como en la Ciudad de México y en otros lugares como la frontera de México con Estados Unidos, pues ya se hizo un diagnóstico. ¿Cómo es que se fue dando el tejido social de una forma tan caótica? Y cómo es que de estos ambientes surge la fragmentación familiar y luego cómo curar, cuál es el programa que se propone. Así que te doy la bienvenida, padre Jorge Atilano González. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tere? Buenos días, gracias por la invitación a Anunciación TV. Con mucho gusto venimos a compartir lo que esta investigación nos ha dejado de aprendizajes. Ahora que tenemos este libro, qué interesante, que se llama de verdad, Reconstrucción del Tejido Social, una apuesta por la paz, que lo coordinamos dos jesuitas, el padre Gabriel Mendoza y un servidor. Entonces, con mucho gusto podemos compartir lo que aquí adquirimos de aprendizajes en estas entrevistas. ¿Quién lo edita? Mira, esa edición se hace entre el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, entre la Universidad Iberoamericana de Puebla, la Fundación Loyola, CRS y la provincia mexicana de la Compañía de Jesús. Ya, acá tenemos en la contraportada, Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, Jesuitas por la Paz, Centro Pro Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez,
La verdad nos hará libres, es el lema de la Universidad Iberoamericana de Puebla, que también participa, Fundación Loyola y Catholic